cepillaste bien el pelito? Bien, buenos días. Recuerdo que hablamos sobre la capacidad de adquirir el lenguaje. Ya, Como- la capacidad de adquirir el lenguaje. Vimos dos casos, hicimos un análisis de casos. ¿Qué concluimos a priori después de haber estudiado? Ya, aquí la Romina nos habla, ¿cierto?, sobre la existencia o la hipótesis. Ustedes saben lo que es una hipótesis, ¿cierto? Tienen claro que esto es una hipótesis. Una hipótesis, ¿saben lo que es una hipótesis? ¿Alguien me podría definir lo que es una hipótesis? Con sus palabras, que se necesita de otros, a ver, la Carla dice, para adquirir el lenguaje en ese periodo crítico. Ya, eso en referencia a lo que estuvimos conversando el lunes. Y hablábamos entonces de este periodo crítico y dijimos que había una hipótesis del periodo crítico. ¿Alguien me puede decir qué es una hipótesis? Hola, profe. Hola. Sería como una teoría acerca de algo, ¿no? Ya, Como una lo que se teoría que, cree. muy bien, una teoría, un supuesto, ya porque la teoría ya implica, ¿cierto? Eh, Implica movilizar elementos de investigación, pero está relacionado. Es un supuesto que origina una teoría que supone, ¿cierto?, una determinada condición. Y evidentemente las hipótesis, como ustedes lo deben haber visto en ciencias, eh, necesitan ser comprobadas. Y por lo tanto, ¿cierto? Vamos a ir viendo cómo hay una serie de investigación, de estudios que se van haciendo con niños y niñas que tienen que ver, ¿cierto?, con formular esta idea de que existe esto que se denominaba el periodo crítico, que se prolonga, según vimos en los casos revisados, pareciera que después de los 10 años los niños y niñas pierden ciertas capacidades vinculadas al lenguaje, ¿ya? Probablemente motoras también, pero vinculadas al lenguaje, que era el tema que nos reunía. Y desde esa perspectiva uno podría pensar en ¿qué etapas de la vida abarca este denominado periodo crítico? De hecho, hace un tiempo atrás haciendo clases con estudiantes de pedagogía en inglés, donde también revisábamos el tema de las hipótesis del periodo crítico para la enseñanza, para el aprendizaje de una segunda lengua, leíamos con los estudiantes una investigación que señalaba que los niños chinos, después de los 11 años, eran incapaces, miren lo que les voy a decir, eran incapaces de discriminar fonéticamente la R, ¿ya? Es por eso que decimos que los chinos siempre dicen, ¿qué lo come aló? Y no pronuncian la R, ¿ya? Porque la R, esta vibrante, no aparece como un fonema en su lengua. Es el último fonema que nuestros niños hispanohablantes desarrollan, y en este caso, ¿cierto?, los niños chinos llega un momento en que ya no la discriminan, es decir, ni siquiera la pueden percibir y no la pueden hacer tampoco. Por eso cuando uno le enseña a hablar español a un chino, enseñarle la vibrante, simple y múltiple, la R y la R, es un momento crítico en el aprendizaje, ¿cierto?, de parte de los chinos del idioma español. Entonces, tenemos este periodo crítico, pero para poder determinar más insumos acerca de este periodo crítico, vamos a mirar entonces el proceso de adquisición, lo íbamos a mirar desde dos perspectivas. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran estas dos perspectivas? Que incluso estaban en el objetivo de la sesión de esta semana. ¿Cuáles eran estas perspectivas? Desde las cuales íbamos a mirar el proceso de adquisición. Pueden parafrasear. Lo discutimos el lunes en el caso, ¿cierto?, de Ginny y de Víctor,
que habían dos, Sería habían dos los elementos que, factores, dígame. los factores externos y los Muy factores bien. internos, ¿o no? Señalamos que habían factores internos y factores externos. ¿Quién me puede dar un ejemplo de un factor interno? También lo conversamos, una compañera nos contó una anécdota acerca de eso. Las funciones cognitivas, muy bien. Acá, miren, la maduración de los órganos fonatorios, muy bien, ¿ya? Las funciones cognitivas, claro, porque si estamos trabajando, y le puede tocar a ustedes como educadora, ¿cierto? Con niños, por ejemplo, con parálisis cerebral, niños con algún grado, ¿cierto?, disminuido de su inteligencia, estoy hablando del grado de percepción sensorial, muy bien. Si estamos trabajando con niños, por ejemplo, con retos múltiples, ¿cierto? Niños que son sordos, que son ciegos, que tienen problemas motores, que tienen problemas cognitivos, hay elementos que son propios del desarrollo. El autismo, por ejemplo, que es un trastorno, y digo trastorno porque se le denomina así, trastorno del espectro autista, ¿ya? Vamos a tener trabajo con una variedad de niños y niñas que tienen este trastorno del espectro. Espectro es esto, o sea, no hay un solo tipo de autismo, hay grados de autismos, hay tipos de autismo y hay niños que son eh, autistas que no desarrollan la capacidad del lenguaje verbal, y hay niños que no tienen ningún problema, ¿cierto?, en el desarrollo, ¿cierto?, de su lenguaje. O sea, hay una variedad allí y son todos niños con los que ustedes van a trabajar en determinados momentos de su vida. Si van a trabajar con niños con trastornos específicos del lenguaje, que luego vamos a ver cuáles son, si van a trabajar con niños que no tienen ningún tipo, tienen un desarrollo típico, como se les llama también a los niños que llevan una... Todo aquello, ¿cierto?, va a implicar factores internos que yo debo considerar. Por eso, por ejemplo, hoy día, en las escuelas que tienen integrado desde los niveles, desde nivel de transición 1, se trabaja con los PIE, y los PIE acompañan también a las educadoras de párvulo. ¿Alguien me puede decir qué es un PIE? ¿Qué es un PIE en el contexto escolar? ¿A qué se refiere el concepto PIE? Programa de integración escolar. Programa de integración escolar. Muy bien. ¿Qué significa eso? Así, en términos muy coloquiales, no busquen respuestas así como muy académicas. ¿Qué significa que una escuela tenga PIE, que tiene un programa de integración escolar? ¿En qué se traduce eso? Que tiene un programa personalizado para acompañar a los alumnos a integrarse en el colegio. Ya, muy bien. Que tiene un programa que provee acompañamiento para que determinados niños y niñas se integren de la manera más natural posible a el trabajo del currículum escolar. ¿Alguien sabe qué profesionales pueden ser contratados por una escuela y que pueden ser sus colegas, sus partners en las escuelas con PIE? ¿Con quiénes podrían eventualmente ustedes trabajar en sala? Educadores especiales. Educadoras especiales, muy bien. ¿Quién más? Fonoaudióloga, Fonoaudiólogas, muy bien. ¿Y quién más? psicopedagoga. Psicopedagogas, sí. ¿Han escuchado hablar de los terapeutas ocupacionales? Sí, Valentina, cuéntame. O Carla, cuéntenme. Sí. ¿Qué saben del terapeuta ocupacional? profe, Dígame. yo tengo una amiga que es terapeuta y yo siempre pensé que ella era como una especie de kinesióloga. Y me dijo que no, que ella no era kinesióloga, sino que ella se encargaba de ayudar o de trabajar con aquellas personas que habían tenido algún accidente muy grave a nivel cognitivo o a nivel muscular, y ella como que los integraba
como al mundo, no solo al mundo laboral, sino que a través de diferentes prácticas, diferentes métodos, ella podía integrar a las personas a llevar una vida lo más común posible. Algo así fue lo que me dijo. Son soñados los terapeutas ocupacionales. ¿Ah? Tener un partner en la sala de clase es una tremenda cosa. Claro, voy a ir a los terapeutas. ¿Con quiénes pueden ser sus partners en la sala de clase, en el trabajo que ustedes van a realizar? Si van a trabajar, por ejemplo, en jardines infantiles que están integrados a escuelas. Pueden trabajar con fonoaudiólogos, ¿cierto? Fonoaudiólogo, fonoaudióloga. Pueden trabajar con educadores especiales y o psicopedagogos. Hay escuelas que contratan psicopedagogos, privilegian siempre los educadores especiales. Pueden trabajar con psicólogos o psicólogas y con terapeutas ocupacionales, que son los que se encargan, ¿cierto?, de un tipo de rehabilitación social de personas que han tenido algún problema, ¿cierto?, por ejemplo, decía, un accidente cognitivo, entonces tienen que volver a ejecutar una serie de funciones que si bien, ¿cierto?, son trabajadas también con otros equipos de apoyo, son funciones en que los terapeutas les enseñan patrones de comportamiento a las personas. Por ejemplo, terapeutas ocupacionales que trabajan con niños autistas, el autista típico que, por ejemplo, rehuye la mirada, que tiene problemas cuando está en grupos, integrados en grupos, porque tienen determinadas intolerancias a los ruidos, a la ropa, a las texturas, tienen problemas sensoriales, entonces los terapeutas trabajan con ellos sobre estos patrones de comportamiento. Por ejemplo, si alguien te está hablando, tú tienes que mirarlo a los ojos. Los niños autistas, ustedes han escuchado que son niños que hacen poco contacto visual. De hecho, uno de los primeros diagnósticos que hacen los padres decía, cuando yo le hablo no me mira, ¿cierto? Y los padres entran en una serie de alerta. Entonces, el mirar a la persona cuando te está hablando es el patrón fundamental de comunicación del ser humano. Nadie quiere hablarle a alguien que está mirando por otro lado, po. ¿Ya? Entonces, les enseñan ciertos patrones de comportamiento que los empiezan a integrar socialmente. Bien, sí, todos esos elementos sí tienen que ver con factores internos que necesitan ser potenciados cuando algo ocurre en el proceso de desarrollo de un bebé. ¿Ya? Pero también dijimos que había otro tipo de factores, y eso los discutimos ampliamente. ¿Cuáles eran esos otros factores? Los externos. Los externos, muy bien. Y ahí estaba, ¿cierto?, la discusión que tuvimos la clase pasada sobre el aislamiento en que vivieron estos dos niños con historias dramáticas, historias separadas por un par de siglos, no son los únicos, de hecho yo les dije que hay toda una literatura que recoge los casos de los denominados niños salvajes, que son estos niños que han crecido, ¿cierto?, desprovistos de todo contacto social, y vemos que buena parte de su desarrollo se ha truncado por la ausencia del proceso de socialización. Y aquí es donde uno podría pensar, ¿cierto?, que usted como profesional, que no solamente va a tener, ¿cierto?, estos niños y niñas a su cargo, sino que además va a tener padres, madres, abuelas, cuidadores, adultos cuidadores, uno debe reforzar con este grupo, ¿cierto?, con estos dos grupos, tanto con la población infantil como con los adultos, algunos patrones, algunas estrategias para el fomento del desarrollo, ¿cierto?, del niño o la niña,
y particularmente lo que vamos a ver desde el punto de vista de su desarrollo lingüístico. Entonces, partimos con estos dos casos tan dramáticos. Como yo les decía, la literatura recoge hartos más. De hecho, hay una fábula transformada en un cuento muy bonita, ¿cierto? Que es la de Mowgli. Ustedes me imagino que saben de quién estoy hablando. ¿Quién es Mowgli? El del libro de la... El del libro de la selva. Fíjate que es un niño que ha sido criado por una manada de lobos. Ha sido criado por una manada de lobos. Y entonces Mowgli camina en cuatro patas, aúlla, ¿cierto? Y el texto de la historia de Mowgli está contenida en un libro que forma parte de la literatura clásica, que es de Kipling, que narra la historia, ¿cierto?, de este muchacho que vivía en la India, en un sector boscoso, y que por circunstancias de la vida queda viviendo a cargo entonces queda abandonado y es criado por una manada de lobos. Y efectivamente ese texto también está basado en una historia, en un relato, ¿cierto?, de la India, de dos niños que está documentado, eran dos niñitos, Kamala y Amala, hermanos, que se cree que sus padres murieron, los padres vivían en la selva para adentro, murieron y estos niños quedaron, ¿cierto?, abandonados de la protección de un adulto y también son criados por algunos animales. Y luego son, ¿cierto?, encontrados y viven todo este proceso que vivió Víctor, un proceso de tratar de normalizarlo respecto de lo que se cree que es el buen desarrollo, que aprenda a comer con cubierto, que duerma en una cama, que use zapatos, que cambie la postura, ¿cierto?, a estar erguido, etc. ¿Ya? Bien. Entonces estábamos específicamente en esta parte. Y creo que habíamos alcanzado a avanzar, sí, hacia donde está esta pregunta, que ustedes la respondieron, si creían que existía un periodo crítico para la adquisición del lenguaje, y en esta vuelta esa pregunta la respondimos así, básicamente por lo que vimos en los videos y por cosas que ustedes sabían. Pareciera que estábamos todas de acuerdo en ese minuto que existía un periodo crítico, ya vamos a leer acerca de eso más adelante. Luego, me salté a una. Hablamos de esta hipótesis del periodo crítico, no me voy a detener en esto, y cierto, cerramos con esta idea de que efectivamente cuando a los niños se les priva del contacto humano, necesariamente eso tiene un efecto en el desarrollo lingüístico. ¿Ya? Entonces, podríamos pensar en la ruta contraria, que a mayor contacto tenga un niño con experiencias, ¿cierto?, cotidianas en su entorno y en el jardín, su desarrollo lingüístico podría potenciarse, ¿cierto?, al máximo. Claro que lo podríamos pensar. Y habíamos visto esto, ¿cierto?, que tiene que ver con lo que denominamos factores internos y factores externos que intervienen en la adquisición del lenguaje. Y usted, como profesional a cargo del desarrollo de niños y niñas, tiene necesariamente que ser una especialista en el desarrollo lingüístico de estas personas, de estas personitas que van a estar, ¿cierto?, a cargo de ustedes. Por lo tanto, no basta con saber que hay un periodo crítico y que hay factores externos e internos. Tenemos que ver cómo, ¿cierto?, desde la experticia podemos potenciar estos elementos que por lo demás van a tener después un efecto súper importante en el periodo escolar, cuando los niños y niñas pasan a primero básico y viene el proceso de aprendizaje de la lectoescritura. Esto también de alguna manera lo teníamos visto. Y entonces, para poder hilar fino, y aquí nos vamos a meter, ¿cierto?, en
una distinción conceptual súper importante, que la vamos a manejar hasta el final del curso, para poder hilar fino y mirar por dentro este proceso, lo primero que vamos a hacer es distinguir dos etapas del desarrollo del lenguaje infantil. Vamos a hablar de una etapa prelingüística y vamos a hablar de una etapa lingüística o verbal. Prelingüística, ¿cierto?, que abarca desde el nacimiento hasta el año de vida. Y lingüística, que se inicia al año de vida y que se extiende más o menos hasta los 7 años. Por lo tanto, estas dos etapas nos van a permitir mirar desde adentro el proceso de adquisición. Y esto es lo que el texto de Laura Bosch, ¿cierto?, lo muestra en detalle cuando ella va haciendo una revisión desde las primeras vocalizaciones hasta el desarrollo, ¿cierto?, de la explosión de las primeras 50 palabras y la construcción de la sintaxis infantil. ¿Qué vamos a reconocer como etapa prelingüística? Todas aquellas vocalizaciones, que ya les voy a mostrar estos videos con los que voy ilustrando siempre esta parte, que van desde los 0 a los 2 meses. Si ustedes han visto un bebé, ¿cuántas son mamás acá? ¿Hay alguna que sea mamá? Por ahí tengo en el chat, ya, la Romina es mamá, ¿ya? Para las que somos mamás, la atención a los sonidos de nuestros bebés es una situación de constante monitoreo. Los sonidos que va haciendo, ¿cierto?, que sabemos que son sonidos que tienen que ver fundamentalmente con situaciones fisiológicas, ¿ya? Se les voy a mostrar algunos videos. Entonces, estamos permanentemente pendientes de estas vocalizaciones reflejas y lo que se denomina gorjeo, que son estos sonidos que emite un bebé y que todavía no son vocálicos, no suenan como a nada, no suenan como un A, no suenan como un M, no suenan como un L, no suenan a nada, son sonidos que va haciendo un bebé, ¿ya? Pero prontamente estos sonidos se van transformando desde los 3 meses. Imagínense ustedes, que es más o menos la edad en que ustedes los reciben en las salas cuna. No, hoy día ustedes los reciben a los 84 días, no. Eso era antes, pues. Ustedes los reciben a los 5 meses, creo que es la ley ahora. ¿Lo tienen claro, no? ¿Alguien me puede decir? Se me olvidó. O sea, se habla de los 6 meses, pero no son 6 meses exactos. ¿Alguien tiene claridad? Profe, yo lo leí ayer. ¿Sí? Justo, y es hasta los 85, es desde los 85 días. Eso Desde está los en 80, claro, el Minedu. claro. Desde los 85 días. O sea, uno podría yo de hecho dejé a mi primera hija con 85 días cumplidos así exactos en el jardín infantil, y a mi hijo, porque Piñera en su primer gobierno, ¿cierto?, amplió el periodo de postnatal un poquito más tarde. Pero esta es la etapa en que ustedes los reciben, cuando ya hay una suerte de esto que se denomina balbuceo, ¿ya? Balbuceo. Y que vamos a distinguir entre varios tipos de balbuceo, este no es el único. Hay un balbuceo que es este juego vocal donde uno ya puede distinguir sonidos, y que va desde los 3 a los 6 meses. Luego hay, y esto está súper explicado en Bosch, lo que se denomina balbuceo reduplicativo. Es cuando ya escuchamos ma, 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 pa, 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 ¿ya? Y que va desde los 6 a los 12 meses. Esta es una línea súper gruesa, ya la vamos a ver más en detalle. Y luego
nos encontramos con aquello que se denomina etapa lingüística, fíjense ustedes que va desde los 12 meses hasta los 6 años. ¿Ya? 7, ahí este es un periodo, es una estimación. Puede que este desarrollo hacia un lenguaje adulto se produzca más tardíamente en algunos niños y niñas, por lo tanto lo que se establece aquí es fundamentalmente, ¿cierto?, un rango, porque puede que usted, ¿cierto?, o lo que le pasa mucho a las mamás dicen, oye, tu niño ya habla porque el mío no dice nada. ¿Qué edad tiene tu niño? No, el mío habla como parlanchín, tiene 2 años y medio y habla todo. Y otra mamá dice, el mío no habla nada. ¿Ya? Entonces se alertan, se alarman, llevan a los niños al pediatra, buscan una causa porque el niño de la vecina, ¿cierto?, habla como loro todo el día. Entonces, usted como educadora, lo primero que tiene que saber es que no es que esto sea 0 a 12 meses, sino que ese es un rango de tiempo en que algunas cosas como esta debieran ocurrir. Y que lo pueden ver también, y lo van a ver habitualmente, en los materiales, por ejemplo, que los consultorios les entregan a las mamás. Les entregan un cuadernito, que generalmente el cuaderno de vacunas, qué sé yo, y que adentro trae una tablita que les muestra qué cosas debiera hacer su niño o su niña entre los 3 y los 6 meses, entre los 6 y los 9, por ejemplo. ¿Cuándo debiera poder sentarse? ¿Cuándo debiera poder girarse? Si yo lo pongo, ¿cierto?, de espalda, ¿cuándo puede girarse? ¿Cuándo sostiene su cabeza? Y son estimaciones. Si una mamá, ¿cierto?, el niño cumplió 6 meses y la tabla dice que a los 6 meses tiene que poder sentarse y no se sienta, evidentemente, ¿cierto?, a lo mejor se va a sentir afligida y va a ir donde el pediatra. Y el pediatra le va a decir, tranquila, tranquila, ¿cierto? Hay niños que a los 6 meses empiezan a comer y no tienen problemas para comer, y hay otros niños que solo quieren seguir alimentándose de leche materna, etc. Y usted como educadora, especialista, va a entender que estos son rangos. Cuando salta una alarma y usted dice, aquí necesitamos la opinión de un especialista, es, por ejemplo, cuando usted está trabajando con un niño de 5 años y ese niño tiene una pobrísima calidad en la articulación, ¿cierto? No se entiende lo que dice, ¿ya? No se entiende lo que dice, no logra hacer algunos fonemas que ya debió haber podido hacer, como la D y la D, y entonces usted dice, a ver, vamos a necesitar que un profesional lo evalúe. Y ahí entonces es donde entra el fonoaudiólogo. Bien, cosas interesantes de la etapa prelingüística. Me voy a saltar esto para poder mostrarles acá. Profe, ¿Ah? ¿le puedo preguntar? Sí, pregúnteme, por favor. Es que no lo pude anotar o creo que no estaba haciendo cosas. La etapa ¿Mm? holofrásica, ¿cuál era? Cuando empieza a construir ya pequeñas oraciones que están más bien en la intención. Era cuando yo le decía, el niño dice tete, y lo que te está diciendo es que quiere un tete. No lo expliqué, por eso no lo anotaste, porque estoy primero en la primera etapa, en la prelingüística, ¿ya? Ah, ya. Después voy a pasar a la otra, por eso es que no lo anotaste. Estaba muy Ok. atenta y yo no lo dije, ¿viste? Ok. Ya. Entonces, vamos a ir con esto que se denomina, primero que todo, periodo prelingüístico, ¿ya? Fundamental. No es que sea ya, esta es una fase natural, espontánea, de preparación, sino que es una fase fundamental para lo que viene posteriormente. Ahí. Y como ya lo vimos, ¿cierto?, tiene que ver con un rango etario que va desde los 0 a los 12 meses, donde hay miren este concepto, hay una vocalización prelingüística,
el niño o la niña empieza a hacer sonidos, esos sonidos se transforman en un balbuceo, ese balbuceo, ¿cierto?, se transforma en un balbuceo vocálico, es decir, ya logro distinguir una consonante y una vocal, que nunca van a ser la, siempre van a ser ma y pa, ta, ¿cierto? Nunca va a ser ga, ja, sa, va a ser generalmente con la m, la p, la t, ¿ya? La m, la p, la t, y hay una sintonización perceptiva. Es decir, durante todo este primer año de vida, los bebés están, como yo les decía el otro día, están tomando estadísticas, están escuchando cómo suena la lengua que hablan las personas que están en su entorno y están en un procesamiento lingüístico intenso que les va a permitir convertirse en hablantes de una lengua. Y aquí es donde ocurren dos cosas. La primera es que está distinguiendo, y que era lo que yo les decía, que esto, así, y que esto, hola bebé, son cosas distintas. Esto no tiene significado. Y esto, hola bebé, tiene significado. Esa es la primera distinción que está haciendo. Está, ¿cierto?, sacando estadísticas de qué cosas son con significado y cuáles no, qué sonidos tiene la lengua que habla su entorno, cuántas sean las que se hablen en su entorno. Y ojo con esto, porque si un bebé, y yo se los expliqué ya, tiene una madre que habla español y un padre que habla alemán, ese niño o niña puede perfectamente hacer este análisis en paralelo de ambas lenguas y puede convertirse en hablante de ambas simultáneamente. Profe, Dígame. es que le quería comentar que yo estoy en una fundación que se llama Niño y Cáncer y ahí conocí a Noah, que tenía 2 años, bueno, ahora tiene más. Y él, su mamá es chilena y su papá es justamente alemán y su abuela italiana. Y yo lo escuchaba en un día hablar con los tres, Sin problema. dependiendo sí, del idioma, y yo quedé de verdad que impactada y con una ¡Qué fluidez. maravilla! Sí, ¡Qué yo lo maravilla! encontraba como un súper cerebro, no sé. No, no es un super cerebro, o sea, es un super cerebro porque todos los bebés son unos super cerebros. Son unos super cerebros. O sea, mira el dato que nos da la compañera. Trilingüe, trilingüe. Y aunque probablemente sus oportunidades de practicar el italiano sean solo en el contexto, ¿cierto?, de hablar con su abuela, lo entiende perfectamente. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y aquí nuevamente vamos, ¿cierto?, con algunas teorías que las vamos a estudiar en la unidad que viene. Chomsky, que yo les dije que iba a ser una de nuestras lecturas de cabecera en la segunda unidad, postula que los bebés son gramáticos universales hasta el año de vida. Gramáticos universales. Es decir, son capaces de aprender cualquier lengua. Si yo, ¿cierto?, tomo un bebé chino, a un bebé, no sé, a un bebé francés y a un bebé chileno, tienen exactamente las mismas capacidades para aprender cualquier lengua. Pero al año de vida, llegado por ahí, ¿cierto?, Chomsky dice que esa capacidad de gramática universal, que es decir, la capacidad de aprender cualquier lengua, se especializa en la lengua materna. De ahí viene el concepto de lengua materna, la lengua de nuestra madre, ¿ya? Un concepto. Puede que no tenga madre y sea el padre, pero se llama lengua materna. Se especializa.
Y entonces se vuelve un especialista en los sonidos de su lengua. Pero esto puede ocurrir de manera simultánea, ¿cierto? Si tenemos un caso así como el del trilingüismo, ¿cierto? Que nos acaba de mencionar la compañera. Se especializa, ¿ya? Y poco a poco, ¿cierto? Va volviéndose hablante de su propia lengua. ¿Ya? No hay posibilidad de que un niño aprenda a hablar italiano si no está en un contexto en que se habla italiano. En esta etapa, uno siempre en la vida puede aprender todo lo que uno quiera. Usted puede decir, ya, desde mañana yo me pongo a estudiar italiano y en 6 meses, si tiene un buen método, va a aprender italiano. Pero en esta primera etapa, ¿cierto? Se aprende de manera natural. Se aprende de manera natural. Entonces, voy a volver a mostrarles acá. Déjenme achicar esto, que cuando hablo con ustedes agrando ahí para mirar. Ya, entonces, tenemos esta sintonización. Esto es el concepto de sintonización perceptiva. Profe, Dígame, todas las ¿qué que sucede? quieran. Gracias. ¿Qué sucede cuando a un niño o una niña durante estas etapas que son como tan fundamentales se les cambia continuamente de como escenarios de lengua, por así decirlo? No sé, por ejemplo, está un tiempo en un lugar y no adquiere totalmente, no sé, el lenguaje y después se le cambia a otra y después a otra. Sí, probablemente va a tener algún tipo de afectación o va a tener una mezcla entre el lengua. Ahora, quiero responder esto bien, porque es una pregunta súper interesante. En general, las gramáticas, la gramática es la estructura en que se organiza, ¿cierto?, las emisiones de una lengua, ¿ya? Son bastante similares, es decir, todas las lenguas refieren a un sujeto que realiza una acción, ¿cierto? Y ese sujeto puede tener características que están determinadas por lo que se denomina, ¿cierto? Determinantes de ese sujeto, las acciones pueden estar más o menos especificadas, pero hay una gramática, hay un concepto que articula la forma en que nosotros construimos, ¿cierto? Frases u oraciones. En general, ese niño no debiera tener problemas con la gramática, es decir, con esta idea universal de las lenguas, de que siempre tenemos un sujeto y un predicado. ¿Recuerdan esos conceptos? Un sujeto y un predicado. Alguien que hace algo, ¿cierto? Y ese algo que hace alguien. Todas las lenguas se articulan en torno a la idea de que hay un sujeto del cual se predica algo. El llenado de esa estructura es el que en una situación como la que tú describes podría generar una mixtura. Niños que hablan utilizando, ¿cierto?, palabras provenientes de una lengua u otra, que es mucho de lo que le pasa, por ejemplo, a los niños que crecen. Aquí estoy. Por algún motivo estaba conectada a mi teléfono y por algún motivo se me apagó el teléfono. Y se está prendiendo. Ya, entonces me botó de la conexión. Entonces yo les decía que es, por ejemplo, lo que le pasa a los niños que nacen en lugares donde hay más de un idioma que se habla en su entorno. Por ejemplo, los niños mexicanos que crecen, ¿cierto?, en las zonas del sur de Estados Unidos, donde paralelamente se habla inglés y español, y aparece este Spanglish. ¿Han oído hablar del Spanglish? Que es este inglés champurreado de palabras en español o de un español champurreado de palabras en inglés. Puede ser que algo así ocurra en una situación como esa, pero el concepto de gramática no se afecta. Se me acabó la batería. Denme un minuto para cargar esto por si se me llega a caer esta conexión. Ya, aquí he vuelto.
Bien, voy a volver a mostrarles la presentación porque quiero que veamos algunos videos y quiero seguir haciendo algunos comentarios con ustedes. Ahí tenía el texto de Laura Bosch, ya. Entonces, estábamos acá, ¿cierto? Vamos a centrarnos específicamente ahí donde está el óvalo, que es esta primera etapa. Luego vamos a decir, déjenme ponerlo en modo presentación, entonces que este periodo prelingüístico abarca primeras fonaciones, que son estos primeros ruidos que va haciendo el bebé, el balbuceo, lo que en el texto de Laura Bosch está descrito, la sintonización perceptiva, perdón, que hay una pregunta súper importante ahí en el chat, la sintonización perceptiva era esta capacidad que tiene el bebé de ir haciendo estadísticas, así lo dice la literatura, de cómo suena la lengua que se habla en su entorno. Está sintonizando y yo te daba el ejemplo que decía, esto no tiene significado, esto sí tiene significado. Hola bebé, sí tiene significado. Esto es parte del repertorio lingüístico, esto es un sonido, ¿ya? Eso está haciendo, es como imagínate que cuando estamos con una radio, ustedes son súper chicas, pero cuando uno antes buscaba una emisora en una radio, se iba moviendo y se escuchaba puro sonido hasta que uno encontraba una emisora. Eso es lo mismo. Lo que está haciendo el bebé es escuchando sonidos en su entorno hasta que, ¿qué es lo que hago yo? ¿Dejo la radio puesta donde hay chicharreo? No, pues, lo que busco es una emisora que esté transmitiendo. Eso es lo mismo que está haciendo, ¿cierto?, un bebé. Y en este periodo prelingüístico, entonces, tenemos estas primeras fonaciones, lo que se denomina balbuceo marginal, que es un balbuceo en el que todavía no podemos distinguir consonantes y vocales. Hay un balbuceo canónico, ¿cierto?, que es el típico. Canónico quiere decir que es el típico. Ma, ma. Hay un balbuceo variado y complejo. Ma, pa, ma, y que, ¿cierto?, se va complejizando durante esta primera etapa. Aquí vamos a mirar unos videitos. Dice, dentro de estos procesos es posible, ¿cierto?, hacer todavía un zoom hacia lo siguiente. Un bebé o una bebé manifiesta conductas comunicativas. Ya vimos, ¿cierto?, que el primer concepto con el que entramos al curso era la comunicación, la capacidad que tenemos los seres humanos de ponernos en contacto con el otro. Y en este proceso o en este primer año de vida ocurren hartas cosas que nos hacen, ¿cierto?, observar que lo que busca un niño o una niña, ¿cierto?, es interactuar con su mundo. Lo hace a través del llanto. Miren, acá les voy a mostrar un video, los videos están linkeados en la presentación. Ustedes me dicen si se ve. ¿Estamos yendo a YouTube todas? Sí, profe. Sí, profe. Y así se la pasan un buen rato con el tete de allá para acá. ¿Qué es lo que nos muestra este video? Este video, ustedes se fijan, son niños que ya se sientan, niños de todas maneras menores a un año, ¿cierto? Aquí lo que estamos viendo ya es que efectivamente el llanto es una forma de comunicación. Me quitaste el tete, estoy frustrado. Hay un niño y una niña. Quiero mi tete de vuelta. Todo lo que ese llanto comunica, ¿ya? Todo lo que ese llanto comunica. Entonces, este bebé está buscando comunicarse con su exterior y el llanto es una forma de comunicación. Pero aparece también el balbuceo. Miren este video. Hola, ¿cómo estás tú? Ya.
antes de seguirles mostrando este video, quiero comentarles que esta es mi hija. Este es un video casero que hicimos cuando mi hija debe haber tenido ahí, no debe haber tenido un mes todavía. Y fíjense ustedes, dos cosas, quiero que pongan atención en este video. La atención que ella pone en la boca del padre y cómo busca, ¿cierto?, de alguna manera responder a la interacción comunicativa. Ahora les voy a mostrar el video. Por eso es que está tomado de un Facebook, ¿ya? Porque hicimos registro de esto. Miren cómo busca la boca, sintonización perceptiva, está viendo que de ahí sale el sonido. Está respondiendo al sonido. Está todo el rato mirando la boca. Fíjense que ahí, eso es sonido, pero cuando dice agú es otra cosa. Pues ya, pues respóndeme. Dime algo. Pues, ya, pues, dime. Algo. Ya. Ahí eso es un ejemplo de sintonización perceptiva. Si ustedes se fijan, dos cosas pasaban ahí. La primera es que Florencia, que es mi hija, que ahora tiene 10 años, estaba súper atenta de dónde Ok, estaba. imagínense vivir sin internet, sin redes sociales y sin tecnología en general. ¿No se imaginan? Pues en este video vamos a explorar y tratar de entender cómo viven los judíos ¿dónde está ortodoxos en sonando Nueva eso? York, específicamente en Brooklyn, donde más de... Ahí lo paré. Estaba todo el tiempo pendiente de dónde venía el sonido. Hay otro video que no lo pude encontrar donde ella dice agú, hace esta imitación del agú y está experimentando con los sonidos del mundo, ¿ya? Vamos a ver otro más. Aquí está. Ya. Déjenme achicar acá para... Se contacta con el mundo a través de las miradas. Canadá Aray presenta Coolness. Participa en sensacionunica.cl. No sé si han visto este video. Si le pone un punto final al link tirar de eso. YouTube, se van todos los anuncios, por si acaso. Lo descubrí hace 2 días atrás. ¿Han visto este video? No se ve, profe. ¿No se ve? No se ve el video. ¿Por qué? Aceptando el PPT. Ya. Voy a compartirles solo el video. Porque por algo... Ya, ahí están viendo el video. ¿Han visto este video? De este bebé que la mamá le canta. Sí, profe. I don't want you to come round here no more. I beg you for mercy. You don't know how strong my weakness is, or how much it hurts me. 'Cause when you say it's over with her, I want to believe it's true. So I let you in, knowing tomorrow I'm gonna wake up missing you, wake up missing you, when the one you love's in love with someone else. Don't you know it's torture? I mean, it's a living hell.
No matter how I try to convince myself, this time I won't lose control. So I let you in, knowing tomorrow I'm gonna wake up missing you. Y ahí ya no dio más de emoción. Missing you. Oh, you feel the pain that's on your knees. It's here. You crying? Oh, you crying, monkey. Okay, mommy's done. Okay. Ya, ahí lo paré. Ese es un registro que nos dice tantas cosas, tantas cosas. Fíjense ustedes cómo hay una conexión primero, ¿cierto?, entre el bebé y su mamá que le está cantando, pero luego podemos ver cómo él transita desde una variedad de emociones donde se lo lleva la pena, y se pone a llorar y hace puchero y se contiene, ¿cierto? Y eso, ¿cierto?, lo que nos viene a mostrar es como la capacidad perceptiva que tienen los bebés en esta etapa de las emisiones lingüísticas de su entorno. Es un video increíble, yo siempre lo muestro porque además que tiene esa cuota, ¿cierto?, de emoción que genera el bebito. Ya, vamos a mirar entonces que responden a formas de comunicación, el llanto, los balbuceos, ¿cierto? El responder a las miradas, vocalizaciones, aquí hay otro. Díganme si se está viendo. ¡Ay! ¿Por qué este video fue retirado? Ya, este video ya no existe. No se están perdiendo de nada si no lo están viendo porque el video ya no existe, lo retiraron. Y muy rápidamente también aprenden a conversar. Estoy cargando un video en este minuto, ustedes me dicen si lo están viendo. ¿Ven que se está cargando algo, no? Uy, qué terrible, internet no. He vuelto, lo siento, se me volvió a caer la conexión, así que me cambié de espacio. Ya. Gracias por la paciencia. Ustedes saben lo que ha sido esta vida con el internet. Ya. Entonces, para no perder más tiempo de lo que les estaba señalando, entonces tenemos que dentro de todas estas posibilidades de comunicación antes del primer año de vida, está el llanto, está el movimiento, los balbuceos, las miradas, las vocalizaciones. Vemos que los niños rápidamente aprenden el concepto de conversación, que es la interacción con un otro. Ya. ¿Están viendo este video que estoy proyectando? ¿Lo logran ver, cierto? No, profe, está proyectando el PPT. Ya. Voy a compartirles específicamente este video. Este es un video, un registro súper asombroso, porque no solamente quiero que vean que los dos niños están en una conversación, sino que están diciéndose cosas. Están diciéndose cosas. Miren, aquí va. Eso que están escuchando se llama balbuceo reduplicativo. Demuestra que no tiene una calceta. Le está diciendo que le falta una calceta.
Miren cómo mueve la mano. Ya. Fíjense ustedes en todas las cosas que pasan ahí. ¿Es una conversación? ¿Sí o no? Yo creo que sí. ¿Qué elementos de una conversación reconocen? Que como que se responde. Muy bien, muy bien. Hay turnos de habla. Uno habla y el otro responde. Nunca están los dos hablando al mismo tiempo. Uno le dice ta, 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 y el otro se ríe. Después el otro responde ta, 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 y el otro ta, 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 y nunca se superponen sus balbuceos, nunca. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa reconocen que es propia de una conversación? Los movimientos de las manos. Los movimientos de las manos, ¿ya? De hecho, vemos que en algún momento el que le falta un calcetín, ¿cierto? Pareciera que le está mostrando. ¿Qué otra cosa? Un tercer elemento. ¿Es monótono el diálogo? La entonación que le La da. entonación, muy bien, Camila. Dice, ta, 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 y el otro, en un momento el otro dice, ta, 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 y incluso logramos percibir en algunos segmentos una entonación hacia cómo se formula una pregunta. Ta, 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 ta. ¿Ya? Entonces, hay elementos propios de una conversación que además están en la lógica de un balbuceo reduplicativo, que es cuando una sílaba escuchamos que un niño o niña la repite muchas veces. Mamá, mamá, mamá. Entonces la mamá dice, dijo mamá. Pa, 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 y dice, dijo papá, ¿cierto? Hay un balbuceo que se llama reduplicativo, que es este, ¿cierto?, que estamos escuchando, pero además había turnos de habla, te toca a ti, me toca a mí, me toca a mí, te toca a ti, había entonación fuerte, suave, formulada con pregunta, uno se reía a lo que el otro decía, ¿cierto? Y pareciera que hay transmisión de un mensaje, hay una conversación que se está tratando de algo, no es solamente un hacer ruido, yo frente a ti, tú frente a mí, sino que hay una interacción que se está formulando en términos de esa conversación. Bien, vuelvo a proyectarles el PPT, y esto tiene que ver, ¿cierto?, que muy rápidamente, durante este primer año de vida, se aprende a conversar con el otro, es decir, a funcionar de acuerdo al principio de alternancia de roles, que es lo que les señalaba yo y dijeron ustedes, actuando como emisor y luego como receptor en la interacción. De esta manera vamos a observar que un bebé o una bebé, ¿cierto?, desde sus primeros días de vida responde a las conductas comunicativas de los otros. Lo que nos hace pensar, ¿cierto?, nuevamente en el caso de Víctor y Jenny, que no tuvieron esta posibilidad de desarrollar no solamente, ¿cierto?, de tener un apropiado desarrollo lingüístico, sino que además estos elementos que son sociales, como la conversación. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cierto? Siguen, devuelven la mirada, cambian de posición, están atentos a los sonidos que los adultos emiten, sonríen, dan respuestas, lloran, etc. Y vamos a mirar entonces estas etapas por dentro. Dijimos primeras fonaciones, ¿cierto? Que tiene que ver con que durante los 2 primeros meses de vida los bebés pueden emitir sonidos de confort, ¿ya?
no de llanto, se sienten como arrullados, como que el bebé hace un ruido que no es el llanto, porque el llanto claramente es una comunicación hacia el mundo de una situación de incomodidad, pero hace un ruido que se caracteriza, pareciera cuasi vocálico, lo reconocemos como un sonido humano, de hecho, ¿ya? Profe, Dígame. ¿qué significa cuasi vocálico? Que pareciera que se parece a una vocal, como la es una vocal, la p es una vocal, la i es una vocal. Entonces, pareciera como que el bebé se queja, y eso parece como como una M. A eso se refiere cuasi vocálico, que todavía no es una emisión vocálica, como vamos a ver, ¿cierto?, en las etapas posteriores, pero ya lo reconocemos como un sonido que parece, ¿cierto?, un sonido de nuestra lengua. A eso se refiere. Y parece como una A, y luego sonidos cuasi consonánticos que parecen una vocal. El niño dice, hace un sonido que parece una vocal, hace un sonido que parece una consonante, pero que todavía no lo son propiamente tal, ¿ya? Pero sí, ya entre el cuarto y el quinto mes, sí encontramos esto que se denomina balbuceo marginal, que son estos sonidos ya vocálicos, ¿ya? Donde ya podemos distinguir una A propiamente tal, una O propiamente tal, una M propiamente tal, ¿ya? Junto con variaciones de tono e intensidad, más fuerte, más suave, explorando, ¿qué es lo que está haciendo en este momento el bebé? Explorando, ¿cierto?, las posibilidades de fonación y articulación. Tiene una estructura silábica parcial, silábica, una sílaba, ma es una sílaba, ¿ya? Mamá son 2 sílabas, mamá son 3 sílabas. Entonces, ya tiene una estructura como que suena una sílaba, pero todavía es parcial, imprecisa, irregular. Por el poco control de la duración silábica, no puede considerarse todavía una emisión silábica. De hecho, Laura Bosch aporta los tiempos. Dice, esta dura, por ejemplo, 120 ms. Para las que leyeron el texto y recuerdan esto, y a lo mejor lo marcaron porque tenían dudas, es como milisegundos, ¿cierto? Es como lo que dura la emisión, incluso están registradas en el libro de Laura Bosch. Luego, entre el sexto y el octavo mes, ya aparece el balbuceo canónico. O sea, el clásico, el típico, constituido por ya una emisión clara de una sílaba. Y esas sílabas son, por ejemplo, una consonante con una vocal, A. La T con la A, ta. Y luego reduplicado, ma, ta, ya, ta. Luego una vocal con una consonante y una vocal, ama, vocal A, consonante vocal A. O una consonante, vocal, consonante, mam, pero son menos frecuentes. O sea, todas esas posibles combinaciones aparecen cuando ya nos vamos aproximando a el último tercio de esta etapa que hemos denominado prelingüística. Y desde los 10 meses en adelante, ya lo que debiéramos esperar es este balbuceo reduplicado, es decir, ma, ¿ya? Se complejiza con el encadenamiento de sílabas canónicas, ¿ya? La, que se contraponen con sonidos consonánticos y vocálicos. O sea, ya podemos distinguir propiamente tal estas emisiones vocálicas, consonánticas. Y en este periodo ya, y esto lo conversamos al principio de la clase, se hace evidente la influencia de la lengua materna. Aquí ya podemos, este bebé que ha sido un gramático universal, es decir, que ha podido aprender cualquier lengua, se empieza a especializar en la suya. Porque las consonantes que va utilizando en nuestra lengua son ma, ¿ya? Empiezan a especializarse en aquellas que son propias de su lengua. No es que un niño en China diga mamá, se van especializando esas emisiones en los sonidos que escuchan su entorno y que también son consonánticos y vocálicos, pero que responden, ¿cierto?, a otra naturaleza en términos de la pronunciación,
¿ya? Y esto es la consecuencia de esta sintonización perceptiva que ha venido haciendo durante todo este primer año de su vida. Y aquí yo les he dejado un video que lo pueden ver ustedes después. Quiero ver cuál video es este, porque como dejé varios videos, hay uno nomás que no le encontramos el link. Solo quiero ver qué video es. Me está cargando. Ah, ya. Esta es una charla TED que la voy a dejar de tarea, ¿ya? Es una charla TED. Es el último link con el que termina la presentación. En la última diapo hay un link que es una charla TED. Las charlas TED son charlas específicas que duran 10 minutos y que los voy a dejar de tarea y el lunes voy a partir con esa charla TED. Estamos como en la hora. Consultas. Por favor, revisen de nuevo esta presentación y vayan tomando notas de los conceptos. Aquí están básicamente los conceptos que plantea el primer texto, que ya con esto lo damos por revisado. Estos conceptos están en el capítulo que estábamos comentando, y ya el lunes, ¿cierto?, debiéramos partir con la siguiente lectura. Entonces, el lunes necesito que avancen con los textos de Montfort y Juárez. En la carpeta que dice Handbook de la primera unidad están los textos de Montfort y Juárez, que son varios capítulos chiquititos, que hablan sobre el desarrollo fonológico, el desarrollo semántico, el desarrollo pragmático, y están todos juntos, ¿ya? En la carpeta. Son capítulos bastante pequeños y que son del mismo libro, y que van explorando distintas facetas del desarrollo lingüístico de los niños. Y el lunes entonces partimos con la revisión de la charla TED.